Es para mí siempre un gozo estar en Templo Betania, una linda congregación, un bello pueblo de Dios, así que disfruto, para mí es un gozo el poder estar, y yo creo que un refrigerio también, porque para todos, ¿verdad?, que podamos celebrar la presencia del Señor. En realidad, hermanos, el culto es fiesta. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era un pueblo festivo, y yo creo que nosotros, pues con muchas más razones, porque cada vez que nosotros celebramos culto al Señor, estamos celebrando que Cristo vive, que Cristo es victorioso. Y aunque hay momentos difíciles, hay momentos oscuros, la luz del Evangelio siempre brilla. Gracias a mi hermana Maribel Paredes, a mi hermano Benjamín, que no está él ahorita aquí, está ministrando en otro lugar, pero por la invitación. Es un gozo estar aquí y verles. Yo creo que en medio de todos estos cambios, este mapa que a veces se ha cambiado la geografía, quiero decirles que no nos olvidemos que Dios sigue permaneciendo en su trono, ¿verdad? Él es Dios. Y una frase que nunca he olvidado, la aprendí hace muchos años y ha sido una realidad en mi vida en momentos difíciles, y es que la más grande garantía de nuestra seguridad está en la soberanía de Dios. No hay nada que pase a uno de sus hijos, o en el mundo entero, o en la política. Él pone, Él quita. No hay nada que suceda sin el permiso, sin la autorización de Dios. Aún un pajarillo, de verdad, no cae a tierra si no es la voluntad de Dios. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que Dios ministre nuestras vidas, que Dios hable a nuestro corazón. Vamos a estar leyendo enseguida la palabra, pero vamos a orar, vamos a decirle: Señor, gracias. Padre, venimos ante ti en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos por la vida que en Cristo Jesús nos das. Gracias por la dinámica de tu Espíritu Santo, que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Somos tuyos. En la vida o en la muerte, Señor, lo más hermoso es que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por la iglesia Betania. Te agradecemos porque has guardado este pueblo. Sigue siendo con cada uno, Señor, de mis hermanos aquí presentes, todo ese lindo pueblo que no le ha sido posible estar hoy, Señor, que a través de los medios que se está propagando también este servicio, Señor, tu Espíritu Santo obre. Tú no unges ni desciendes sobre métodos o mecanismos, pero sobre las personas. Y tu palabra no está presa, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Y tu palabra no volverá a ti vacía. Permite que esta palabra, al ser hablada, Señor, venga a ministrar, a tocar los corazones, a restaurar las vidas, a traer esperanza, a renovar el gozo, la fe. Señor, aviva tu pueblo en medio de los tiempos, hazla resurgir para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer un pasaje de la Sagrada Escritura y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Vamos a estar leyendo del versículo 3, 9 del libro de los Hechos, versículo 3. Y vamos a leer solamente unos versículos, hasta el versículo 7 leemos. Dice la Escritura de la siguiente manera, Hechos 9:3: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hasta ahí solamente pueden ocupar su lugar y mantenga ese gozo, esa alabanza y esa expresión de adoración al Señor. Bueno, realmente en este pasaje tenemos lo que se conoce como la conversión del apóstol Pablo, que yo le llamo la conversión de un hombre religioso, y que básicamente hace una alusión a toda persona que en algún momento dado pudiera ser muy religioso, porque religioso no es sinónimo de salvación ni de una vida de espiritualidad, ¿verdad? El término conversión es un término que yo creo nosotros estamos de alguna manera familiarizados, tenemos de alguna manera alguna percepción, ¿verdad?, de lo que este término nos transmite, pero en forma básica yo quisiera decir, de una perspectiva bíblica, de una perspectiva teológica, es un término muy amplio. En un sentido muy general pudiéramos decir que conversión es el llamado a un cambio de vida profundo e interior que corresponde al acto decisivo y completamente inaudito de Dios, viniendo a liberarnos y a perdonar. Note que es un cambio de vida profundo, ¿verdad? Que surge en el interior de la persona. Cuando hablamos en el Nuevo Testamento del término convertirse o conversión, básicamente en algunos casos, en el sentido de la salvación, siempre está asociado con el arrepentimiento. Usted recordará aquel texto que dice en Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que en el contexto de la salvación pudiéramos señalar que el decir soy convertido o el hablar de la conversión tiene necesariamente que hablarnos del arrepentimiento. Y aunque la conversión es la parte humana, aunque la conversión es un acto humano, este es producido por el poder del Espíritu Santo. Es producido por Dios mismo. La conversión no la produce el hombre mismo. Básicamente es Dios obrando de una manera soberana a través de diferentes situaciones o a través de diferentes circunstancias. La historia nos presenta una variedad de casos, y lo mismo pudiéramos hablar de todos los que por gracia de Dios hemos sido convertidos al Evangelio. Hay algo que pasó en la vida, hay algo que sucedió en nuestro caminar y que muchas veces lo atribuimos a situaciones quizás fuera de control, como lo que se vive hoy en día, pero volvemos a decir, Dios usa y Dios permite las situaciones aún para movernos a un tiempo de reflexión y de análisis profundo, para que haya cambios en nuestra vida interiormente, ¿verdad? La palabra del Señor nos lo deja claro cuando Joel mismo habla y llega a decir: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque una práctica judía era que cuando alguien se sentía o expresaba dolor o expresaba algún tipo de conversión, rasgaba sus vestidos. Así lo hacía, literalmente se rompía la túnica,
pero el Señor viene y dice que no sea una cuestión meramente externa, que no sea una cuestión ritualista, que realmente suceda en el corazón, que rasgad tu corazón, que el corazón realmente venga a tener un cambio. El cambio dentro de la perspectiva cristiana siempre viene de adentro hacia afuera. Podemos cambiar el ambiente, podemos cambiar las circunstancias, pero si no hay un cambio en el interior de la persona, entonces la conversión no se da. Hablando de la conversión, se puede decir que una de las conversiones más famosas e importantes en la historia de la iglesia es la conversión de Saulo de Tarso, ¿verdad? Y quiero mencionarle que un escritor que en una gran mayoría conocemos, Shakespeare, en una ocasión se refirió en un tono irónico, en un tono de mofa, quizás alguien dijo en un moderado desprecio, se refirió a la simplicidad extrema de los cristianos, diciendo que básicamente se hablaba de una simplicidad en la vida de los cristianos, de su conversión. Pero cuando pensamos en el apóstol o anteriormente Saulo de Tarso, no es un hombre simple. Cuando uno estudia la vida del apóstol o la vida de Saulo de Tarso, lo que encontramos es una personalidad compleja, es una personalidad realmente muy refinada, y no solamente esto, sino que estaba dotada de una vastísima información o formación en su vida diaria. Era una persona, se puede decir, uno de los intelectuales de su época, de su tiempo. Era un conocedor básicamente no solo de la ley, pero del mundo en que se movía. Básicamente pudiéramos decir que es un hombre de tres mundos. Era judío, tenía una ciudadanía romana y también conocía la cuestión del griego, el mundo griego. Se movía en esas tres esferas. Así que pensamos y vemos un hombre con bastante preparación. No solamente esto, hablaba con soltura tanto el hebreo, el arameo, el griego, lo hablaba de una manera fluida. Era una persona entonces que tenía una diversidad de conocimiento. Él fue educado a los pies, dentro de su contexto, dentro de su cultura y dentro de su fe. Fue educado, fue discípulo de un respetado rabino conocido Gamaliel. Él mismo le dice que estudió a los pies de Gamaliel y que bajo su tutela recibió una riqueza en la educación de la ley. Se dice que desde los 13 años este hombre era estudioso de la ley, empezó a estudiar a los pies de Gamaliel, y que lo hizo y lo convirtió pues básicamente en un experto en la ley judía. Así que decir Saulo de Tarso se hizo cristiano, imagínese usted, con toda esa vasta experiencia, conocimiento, educación en la fe judía, todo ese dominio que tenía, y después proclamar y decir Saulo de Tarso se hizo cristiano. Me hace pensar en C.S. Lewis, por ejemplo, un ateo bastante fuerte, y que de repente el hombre proclama que se convirtió a Cristo. Y pudiéramos hablar de otros tantos más en la historia, Agustín de Hipona, Martín Lutero, que realmente vienen a conocer la fe de una manera que transformó sus vidas. Así que cuando uno llega a ver esto, realmente surgen interrogantes. Ver a un judío, a un hombre versado en la ley, no es que la desconociera, sino conociéndola como él la conocía. Y aparte de esto, siendo un perseguidor de esta fe cristiana, decir que se hizo cristiano, realmente llegan a surgir interrogantes como ¿por qué se hizo cristiano? ¿O qué importancia tuvo tal acontecimiento? Y esto pues básicamente nos lleva a considerar o estudiar
sobre la vida del apóstol Pablo. Yo presento de una manera resumida, queriendo enfocar lo central de lo que quiero hablar, es que Saulo de Tarso, en lo personal creo que Saulo de Tarso es un modelo de una genuina conversión a Cristo. Note bien lo que estoy diciendo. Saulo de Tarso es un modelo, es un ejemplo de una genuina conversión a Cristo, la cual genera una profunda crisis existencial que conduce a la transformación integral de aquella persona que vive la experiencia de la conversión. Si vemos a Saulo de Tarso, vemos que en él se da una genuina conversión. ¿En qué lo vemos? En que hay una crisis en su vida, una crisis de su existencia que lo lleva a un cambio radical de raíz. Y no solamente esto, que abarca todas las áreas de su vida, un cambio integral, intelectualmente, emocionalmente y su comportamiento. Todo lo que abarca la personalidad fue un cambio total en la vida de Pablo. Y esto es lo que realmente se habla de una genuina conversión. No es una conversión superficial. En este pasaje del capítulo 9 se nos habla de esta conversión. Lucas, el autor, no lo menciona, pero Pablo mismo lo llega a narrar, o lo llega a mencionar, lo llega a decir, y Lucas lo escribe también en el mismo libro de los Hechos, lo que es en el capítulo 22, desde el verso 4 al 16, no lo vamos a leer, pero solamente quiero citarlo. También aparece en Hechos capítulo 26, 9 al 18, nuevamente Pablo vuelve a hablar y dar testimonio de esta conversión, y luego en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 11 al 17, vuelve a señalarlo. Y ahí llega a decir algo tan interesante como: cuando le plujo a Dios, que me llamó por su gracia, ¿verdad?, revelar a su Hijo en mí, él llega a decir algo interesante: me apartó desde el vientre de mi madre. Él llega a testificarlo. Noten, el que había sido un perseguidor de la iglesia. Así que todo esto nos habla de que estamos ante un acontecimiento de trascendencia, de algo que prueba que el Evangelio no es una teoría ni es una ideología, que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio tiene un poder transformador. El mismo Pablo lo llegó a decir después: no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, es poder de Dios para cambiar las vidas. Lo mismo pudiéramos decir de Lutero, que acaba de pasar la celebración de la Reforma el 31 de octubre, pero que este hombre buscó por todos los medios querer encontrar la paz, la comunión, la tranquilidad de su alma, y hizo todo lo externamente posible: ritos, sacrificios, penitencias, pero que solamente encontró la paz cuando encontró aquel texto que dice: el justo por la fe vivirá. Así que en Saulo de Tarso encontramos esta genuina conversión, y yo quiero considerarlo tres áreas de esta perspectiva. La primera es, quisiera ver los antecedentes de la conversión de Saulo. ¿Cuáles son sus antecedentes de esta conversión? Antes de que él tuviera este encuentro que lo transformó, podemos marcar algo interesante, quitar alguna idea errónea. Muchas veces se ve la conversión simplemente como el resultado, o básicamente como el cambio que se da de una persona que vive sumida totalmente en lo inmoral, que es un vicioso, que está totalmente perdido, que es un corrupto, y pudiéramos marcar una serie de cosas que lo presentan todo lo negativo, pero que de repente hubo un cambio y que es una persona ahora honesta, una persona honrada. Se da. Eso también habla de una conversión. Pero una de las cosas que tenemos que recalcar
recalcar aquí es que Saulo de Tarso no era un hombre inmoral que necesitaba una rehabilitación moral. Él no era una persona que había caído en la bajeza moral, sino era un judío serio, era un hombre honrado, dedicado a la observancia de la ley. Era un ciudadano romano con una buena posición, y también su conversión no significó que hubo un cambio del desenfreno a la honradez. A veces llega a pasar que alguien lo expresó de esta manera, que tenemos hoy la filosofía o la idea de que el orgullo, que no tiene ningún valor el orgullo de sentirse el más malo. Me recuerdo cuando estábamos en la escuela bíblica, un grupo de estudiantes platicaban, de repente uno decía, no, yo fui lo peor, decía otro, no, tú nunca me llegarías a mí, yo fui lo más peor que tú, y empezaban como que era una competencia del orgullo tonto de sentirse que era el más malo, como si solamente la conversión tuviera que ver en esa perspectiva. No, aquí lo vemos en un hombre que no estaba sumido en la cuestión de la deshonestidad ni nada de eso. La pregunta que uno se puede hacer entonces, si es cierto que lo cierto es que se produjo un cambio en Saulo de Tarso, la pregunta es ¿en qué consistió ese cambio? Si él no salió de una cuestión de vida viciosa, de una vida de inmoralidad y de deshonestidad, ¿en qué consistió ese cambio en la vida de Saulo de Tarso? Bueno, una de las cosas importantes es que es muy interesante observar que en sus epístolas más de 50 veces se menciona o se hace referencia al orgullo de Pablo por ser judío. Note esa parte. Voy a citar uno de los pasajes claves que hablan de esto, como por ejemplo Filipenses en el capítulo 3, en el versículo 4 en adelante. Él dice, hablando de este orgullo de ser judío, de pertenecer a esta raza hebrea, él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y mire todo lo que menciona, en lo que le hacía sentir orgulloso, circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era el orgullo de Pablo. Así entramos en que quizás alguien dice, yo nunca fui un tomador, un fumador, yo nunca fui un mujeriego, nunca estuve en situaciones deshonestas, y muchas veces se puede sentir tan orgulloso que llega a considerarse un premio para la iglesia o para Dios mismo. El orgullo mismo que viene a ser tan detestable para Dios, aunque no haya estado hundido en el vicio, pero llega a reflejar que un cambio que se dio en Saulo de Tarso. Miren los versículos siguientes del capítulo que estamos leyendo de Filipenses, en el verso 7, ahí está el cambio. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Los títulos, el rango, la herencia, la formación, que tienen un valor quizás importante, han dejado para ser para mí el orgullo y la satisfacción, porque cuando Cristo apareció, porque cuando la luz del evangelio llegó, aquello que para mí tenía tanto brillo quedó opacado con la gloria del evangelio, que realmente viene a dar sentido y satisfacción a la vida. Así que más de 50 veces en las epístolas se menciona esto. Y la pregunta que uno puede hacerse es: ¿de qué manera Saulo de Tarso manifestaba este orgullo de pertenecer al pueblo hebreo? Bueno, rigurosamente
La forma en que él lo manifestaba era guardando la ley, y lo hacía, como lo vuelvo a repetir, de una manera rigurosa. Él vivía como un judío auténtico. Era su gran satisfacción, era su gran orgullo. La ley se convirtió en su objetivo principal. El objetivo de él era una obediencia absoluta, decir que era no solamente el hecho de haber nacido entre el pueblo hebreo, sino que era genuino. Recuerde usted que dentro de los pueblo hebreo encontramos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, un poco antes también, había los judíos helenistas, aquellos judíos que no habían nacido en Jerusalén, que habían nacido fuera de la comarca de Jerusalén, y que se les consideraba judíos helenistas, como judíos mezclados, aunque eran de sangre hebrea. El hecho de no haber nacido ahí y el hecho de que hablaban otro idioma o que no conocían el hebreo, les rebajaba. Y casi digo, pues en otro contexto quizás, pero andamos muy lejos. Recuerdo que alguien le decía a una persona que sus hijos pues crecieron aquí desde pequeños, desde niños. No nacieron aquí, pero vinieron de un país, y cuando los niños eran de 1 año, de 2 años, los hijos que tenían, pero alguien le dijo: no, mis hijos nacieron aquí, como que ellos realmente tienen algún rango más por el hecho de que nacieron aquí, son de aquí. Ese orgullo no se ha quitado. Espero que me dé a entender en esta perspectiva. Este era el contexto en el que se vivía. Por eso es que inclusive se dice que hubo distinción entre las viudas cuando se atendían las viudas en el libro de los Hechos, que se hizo distinción de las viudas de los griegos, pero está diciendo de los judíos que habían nacido en el contexto griego, o sea, que habían nacido fuera de Jerusalén. No es que sus padres fueran griegos de la raza, sino que eran hebreos nacidos en un contexto que se conoce como helenista. En ese aspecto, y Pablo había llegado a tal punto de decir que él era básicamente un hebreo de hebreos. Era genuino, y esto le llevó a ser perfeccionista. El hecho de conocer la ley, de él avanzar a sus hermanos, dice que superaba a todos los de su raza en cuanto a ser estricto en guardar la ley. Por eso él dice: si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Y él presenta las razones de su orgullo. Él, en forma muy esencial, tenía la necesidad de sobresalir en todo, de estar por encima de todo. Era ser obediente de una manera absoluta, y ciertamente era capaz de dominar sus actos. El problema que se encontró Saulo de Tarso es que aunque podía dominar sus actos, no podía dominar sus deseos. Ahí está el problema fuerte. No es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él, de la abundancia del corazón. El corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? En ese sentido, estamos hablando entonces que Saulo de Tarso llega a exclamar, si usted recordará, una de las expresiones en Romanos es: miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque por más que yo me esfuerce, este aspecto lleva al legalismo. El considerar, el competir, el sentirnos mejor que otros, que somos más santos, que tenemos más espiritualidad. Siempre estamos midiéndonos con los demás. Si hay una lista de cosas que yo guardo más que otro. Nunca olvido que un discipulador llamado Francis Schaeffer, este señor que formó tantos discípulos en una escuela que él dirigió en Europa, él dice que escuchó discutir algunos de los estudiantes
las listas que tenían en sus regiones, en su país donde venían, cómo es que tenían ciertas listas que los convertían. Bueno, nosotros medimos, y de qué manera medían el cristianismo, la santidad, la entrega, el ser mejor, y ponían las diferentes listas. Que quizás el no participar de cosas mundanas, y empezar las señales, lo que nosotros vemos: yo no tomo, no fumo, el fumar, todo esto, que por supuesto nosotros tenemos esos principios y lo creemos, pero como que llegamos a poner todas las cuestiones externas para medir nuestra espiritualidad, y entonces se caen en cuestiones de ridiculez, que el vestuario, que el peinado, que si esté largo el pelo de la mujer, que si el hombre se dejó crecer el cabello, y cuestiones de esas que todavía en muchos de nuestros países latinos siguen siendo modelos de una madurez y de espiritualidad, que realmente caemos en errores, en extremos. Bueno, este señor les dijo: ¿y ustedes ya conocen la lista de Dios? Ustedes hablan de tener una lista para medir su espiritualidad, pero ustedes ya conocen la lista de Dios. ¿Cuál es o qué de lista está hablando? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es esa lista que nadie ha cumplido. No está hablando de un corte de pelo, si estás en la falda, o si es el vestuario, o si haces esto, o haces aquello, sino esos 10 mandamientos. ¿Has codiciado alguna vez? ¿Has deseado? Entonces, si usted analiza los 10 mandamientos y llega a pensar, ¿quién ha cumplido eso? Nadie, jamás. Bueno, ahí está Saulo de Tarso. Se sentía muy satisfecho con esa vida, pero era una punzada aquello que él no podía básicamente dominar. De tal manera que la conversión significó una nueva manera de entenderse a sí mismo, de comprender realmente que el hecho de ser autosuficiente nunca lo iba a ser y nunca lo pudo ser. Esta es en sí lo que nosotros vemos en primer lugar de lo que él viene a ser cambiado, de ese orgullo mismo de sentirse el mejor, el más sobresaliente, el que realmente vive y de acuerdo a Dios en todo sentido. No me malinterprete, nosotros siempre estamos animando para la vida de santidad, para impulsar a nuestros hermanos a vencer esta carne, pero lo cierto es que es algo continuo. Un niño le preguntó, oyendo a su papá, y le dijo: ¿podemos vivir un mes sin pecar? Lo ha oído quizás, y el papá le dijo: no, nadie puede vivir un mes sin pecar. Quizás podemos vivir un mes, una semana sin pecar, sino un mes, tampoco. Entonces un día, ¿podemos vivir un día sin pecar? Tampoco. Y podemos vivir entonces una hora sin pecar, tampoco. Entonces un minuto, tampoco. Un segundo, posiblemente. Entonces vivamos de segundo en segundo, decía el niño. Estamos hablando de que realmente queremos vivir una vida en santidad, pero lo que estamos señalando es que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Yo les he mencionado una frase en otra ocasión, que la vida cristiana no es difícil, sino es imposible de vivirla sin el auxilio y el poder del Espíritu Santo. Si somos cristianos, no es por nuestro esfuerzo, y no es porque seamos mejores que otros, o porque tenemos una voluntad más férrea que los demás, o porque realmente tenemos esa capacidad. Nadie, ninguno de nosotros podrá jactarse de que puede ser cristiano, porque en él está la capacidad. La única razón por la que somos cristianos es por obra del Espíritu Santo, porque él nos da la capacidad y el poder de vivir la vida que honra y glorifica a Dios. Y eso significa que yo tengo que vivir en completa dependencia diaria y continua del Espíritu Santo, del Señor que me ayuda. Es en esa perspectiva. Así que este fanatismo en Saulo pues lo llevó a una acción
que es la persecución de los cristianos. Uno se puede preguntar, porque el pasaje de Hechos, si usted ve en el capítulo 9, dice la escritura en el versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, que así se le llamaba a los cristianos de ese tiempo, ellos mismos se autonombraban así, los del camino, de los del camino en Cristo Jesús, los trajesen presos a Jerusalén. Fíjese que el pueblo judío tenía un aspecto distintivo dentro del imperio romano. A ellos se les daba el privilegio de que donde quiera que hubiera judíos dentro del imperio, tenían la jurisdicción de poder extraditar a alguien que fuera algún prófugo. Eso solamente los judíos lo tenían. Por eso es que él fue con el sumo sacerdote, lo que se conocía como el Sanedrín, y pidió cartas para de esa manera ir no solamente en Jerusalén, porque los creyentes salieron huyendo y se fueron algunos a Damasco, pues él iba persiguiéndolos para apresarlos allá y traerlos a Jerusalén, y por eso pide autorización. Note hasta dónde está ese privilegio. Pero en la expresión que maneja, respirando amenaza, acababa de consentir en la muerte de Esteban. Él fue testigo de cómo Esteban fue apedreado y cómo los que participaron en la muerte de Esteban, los que lo apedrearon, como una muestra de satisfacción y de que ellos eran rectos, la ropa misma o básicamente una prenda de su vestido la ponían a los pies de Saulo de Tarso, para decir que ellos habían participado en matar a aquel hereje. Hasta ese punto. Y bueno, para llegar a odiar tanto, es una de las contradicciones que a veces se encuentran en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice: oh, cuánto amo yo tu ley, pero luego también dice: no los aborrezco yo con perfecto odio. Note cómo el Evangelio ha cambiado eso. Jesucristo vino y cambió una perspectiva tremenda, porque él llegó a decir: si tu enemigo tiene hambre, no lo aborrezcas, no disfrutes de eso, no te goces, dale de comer, ama a los que te aborrecen. Así que hay un cambio de perspectiva, pero en el caso de Saulo mantiene este aspecto todavía. La pregunta que uno se puede hacer: ¿a qué se debe tanto resentir ese odio contra los cristianos que Saulo llegó a tener antes de convertirse? Bueno, hay dos cosas que yo quiero marcar, dos cosas que él llegó a aborrecer tanto. Una en cuanto a la naturaleza del Mesías que proclamaba la iglesia de su tiempo, y la otra, la naturaleza de la iglesia. Es decir, lo que estamos marcando con esto es que para los cristianos que predicaban en esa época, estaban señalando que el Mesías, ellos proclamaban un Mesías que había sido crucificado. Ese es el mensaje de la iglesia. El Mesías murió en la cruz, es lo que proclamamos nosotros. El Mesías murió en la cruz del Calvario. Eso era repulsivo para Saulo de Tarso, para un judío. Eso era repulsivo, porque ellos no podían aceptar, ellos esperaban, ellos nunca no tenían en mente un Mesías doliente, un Mesías sufriente. Nunca esperarían que el Mesías para los hebreos era aquel que venía triunfante, vencía a los enemigos y elevaba la posición del pueblo hebreo. Pero note lo siguiente, ¿qué dice Gálatas, por ejemplo? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que alguien moría en la cruz, era una señal de que la maldición de Dios había caído sobre aquella persona, ha de haber sido lo peor, un criminal. Y entonces decir que Jesús
era el Mesías y Jesús murió en la cruz, era algo que no entraba en la teología de Pablo, era algo que Saulo no llegaba a relacionar. No es posible esto, porque si él murió en la cruz, quiere decir que fue uno que el peso y la maldición de la ley habían caído sobre él. Y si realmente esto es así, era negar la validez de la ley. Ellos no lo entendían así. Para un judío eso era anatema, era algo que le encolerizaba. Es como hoy en día cuando llegamos a encontrar ideas tan aberrantes como que Jesús no viene ni al caso mencionar, pero dentro de las ideas o de las teorías que se han marcado es que Jesús y María Magdalena llegaron a ser amantes, y luego no solamente esto se han mencionado. ¿Cómo se siente un cristiano cuando escucha ese tipo de cosas? O que el apóstol Juan o Juan el amado y Jesús, los que se inclinan dentro del homosexualismo, llegan a ver en ellos una relación. ¿Cómo ve eso? Es algo repugnante, es algo que molesta, es algo que inquieta, es algo que no podemos aceptar y que nos sentimos. Bueno, ahí está Saulo de Tarso. Saulo de Tarso está tan indignado que se esté hablando de alguien que murió en la cruz y que se diga que es el Mesías. Note que eso no podían comprenderlo. Entonces encontramos que esa era una de las razones por la que él decide perseguir a los cristianos. La otra razón por que él respiraba amenazas contra los cristianos es porque los hebreos esperaban que Dios enviaría a su Mesías a una clase especial de judíos, a los preparados, a las personas quizás que tenían una posición noble. Nunca ellos esperarían que el Mesías fuera enviado, un Mesías tan anhelado, un Mesías tan esperado, y que la iglesia proclamaba que ya se les había manifestado a ellos, que el Mesías ya había venido. Entonces Saulo reaccionaba diciendo: ¿cómo es posible que el Mesías haya venido a un grupo de gente ignorante, sin preparación, gente que no es de importancia? ¿Nota usted cómo chocaba en esas ideas? De tal manera entonces que él reacciona también contra los cristianos y decide perseguirlos. Él no llegaba a comprender todo eso. Por eso es que él, respirando amenazas, dijo: tenemos que acabar con esta secta. Como hoy en día la iglesia es perseguida en los lugares donde predomina otra fe, y los cristianos, ha visto usted cómo han sido degollados en ciertos lugares, cómo han sido martirizados, porque no pueden aceptar a Jesús como el Salvador o como el Mesías. Así que de esta forma Saulo respiraba amenaza. Estamos hablando de los antecedentes de su conversión. Otro aspecto importante que es antes de su conversión es que de alguna manera Saulo fue impactado por la vida y el testimonio de Esteban. La forma serena y la forma tan llena de esperanza y la convicción con la que murió Esteban. Y mientras estaba siendo apedreado, él seguía hablando la palabra de Dios, la forma en que dio el discurso del Antiguo Testamento. Y luego veo los cielos abiertos, y veo también al Padre, veo a Dios, y veo a Jesucristo a su diestra. Y luego empieza él a orar también por ellos. Mientras está siendo apedreado, él pide y dice: Señor, no les imputes este pecado. ¿Quién en la hora de la muerte, mientras está siendo martirizado, puede orar y pedir que Dios bendiga a los que lo están martirizando o que lo están apedreando? Lo que quiero enfatizar es, se dice y se considera que básicamente esto dejó alguna huella en el corazón de Saulo de Tarso. Y el hombre
no pudo librarse, quitarse. Yo creo que la sangre de los mártires básicamente no es una pérdida o que quede en el vacío o algo hueco. Yo puedo decir que aún la sangre de los mártires es ese fertilizante que está regando los campos sobre los cuales Dios está obrando, y de alguna manera ninguna sangre derramada por causa de Jesucristo será en vano, porque Dios se glorificará. No lo entendemos ahora, pero un día nos daremos cuenta del impacto que vidas han hecho por su entrega a Dios mismo, aún en el mismo martirio. De ahí entonces que esto llevó a Saulo de Tarso a una crisis. Cuando él respiraba amenazas, iba rumbo a Damasco, unos 270 kilómetros entre Jerusalén y Damasco, y mientras él estaba ya por llegar a Damasco, la escritura nos dice en el capítulo 9, en el versículo 3 y 4: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto es lo que llamamos la conversión. En ese momento, cuando él empieza, la conversión no es algo de un momento, no es algo que sucede en un instante, es un proceso en el que Dios ha estado trabajando en el alma, en la conciencia, en el corazón de la persona. Las situaciones que te han inquietado, lo que te ha perturbado, lo que te ha hecho reflexionar, ese problema que tuviste, ese tiempo que tuviste para reflexionar, que quizás hiciste un alto en tu vida. Es un proceso en el que Dios empieza a tratar. Pudo ser una enfermedad, pudo ser alguna crisis quizás familiar, pudo ser otro tipo de problema. En este caso es la manifestación misma del Cristo resucitado quien se manifestó. Y aquí está Saulo de Tarso. Yo le llamo a esto que la conversión es una crisis existencial, y quiero definir esto. Cuando se habla de una crisis existencial, se quiere decir, un autor dice, es un periodo en la vida de una persona caracterizado por profundos cuestionamientos acerca de las razones que motivan y rigen sus actos, sus decisiones y sus creencias que constituyen su existencia. Es como cuando sucede algo y te hace poner y pararte, hacer un alto a tu vida y decir: ¿estoy bien en lo que estoy haciendo? ¿Estoy bien en mis decisiones? ¿Estoy bien en mis actos? ¿No estaré equivocado? Ese es un tiempo así en el que llega esa reflexión. Me gusta lo que dice la Real Academia Española cuando habla de la crisis, la conversión, una crisis existencial. Él dice: se trata de un proceso o situación en la que vivimos un cambio profundo y de consecuencias importantes. Por ejemplo, piense un ratito en Martín Lutero. ¿Qué lo hizo dejar leyes? Estaba estudiando para abogado, era un estudiante brillante, y pregúntese, ¿qué lo hizo cambiar de leyes para estudiar el sacerdocio? Y cuando usted estudia la vida de Lutero, se dará cuenta que mientras él viajaba en una noche de tormenta, una tormenta eléctrica, él se refugia debajo de un árbol y cae un rayo, y en el árbol donde él está refugiándose cae el rayo, y él sale disparado por el impacto, y mientras sale disparado él dice: Santa Ana, líbrame y me haré monje. ¿Nota la crisis? ¿Nota el momento difícil que él enfrenta? Y en ese momento dice: sálvame y déjalo todo lo demás y me hago monje. Y así fue. Por eso es que él entró al monasterio y estudió teología, porque era una crisis la que él enfrentó. Y fue un proceso, no solamente fue lo único, hubo otras más, pero lo que quiero decir es que esto pasó. Saulo de Tarso va en el camino y el Señor se le manifiesta una luz brillante
se manifiesta, Él cae a tierra. Y mire, dice la Escritura que Él, cuando se levantó, en el verso 8, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Pero quiero leer cuando él dice que se levantó, el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Dice temblando y temeroso. Note, Saulo de Tarso. Y es que cada vez que Dios se manifiesta, hay una reacción. Hermanos, hay, por ejemplo, hay una expresión, una palabra que es xenofobia. Xenofobia es miedo a los extraños o miedo a lo extraño. Cuando usted ve, por ejemplo, a alguien que pasa a tal hora de la noche, alguien desconocido, como que se pregunta: ¿y quién es esta persona? ¿Qué está haciendo aquí? Empieza uno a interrogarse. Es en cierta manera un miedo a los extraños. Lo mismo puede ser a lo extraño. Ese grupo de personas o esa gente que le gusta, yo le llamo masoquista, están viendo una película de terror con todos los cabellos de punta, sufriendo, llenos de miedo, pero a la misma vez es un tipo de masoquismo, digámoslo así, pero miedo a lo extraño, a lo sobrenatural. Bueno, imagínese la presencia de Dios manifestándose, algo que a la luz de la Biblia nos manifiesta que todos los que llegaron a exponerse a la presencia de Dios tienen una narración de ese temor y de ese pavor. Por ejemplo, Job, cuando él dice: me aborrezco en polvo y ceniza. Dios le habla y él se siente que está como polvo y ceniza ante la presencia de Dios. Isaías, lo hemos hablado en otra ocasión, él siente que está deshecho, aunque era un hombre íntegro. Cuando la presencia de Dios se manifestó, se sentía que era deshecho. Lo que quiero enfatizar con esto es que mientras tenemos los ojos fijados en el suelo, nos podemos sentir seguros y creer que somos quizás personas de una alta estima, pero cuando contemplamos la santidad de Dios y la manifestación de Dios, nos damos cuenta que realmente estamos perdidos. Y es lo que le pasó a Saulo de Tarso. Él se dio cuenta de su indignidad cuando contempló aquella luz santa y maravillosa. Y entonces dice: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Note usted, el que iba persiguiendo, él iba buscando a los cristianos, iba para acabar con los cristianos. ¿Y qué sucede? Jesús se identifica con la iglesia. No le dice: yo soy la cabeza de la iglesia que persigues. No, él no dijo eso. Si estás persiguiendo la iglesia, me estás persiguiendo a mí, porque la iglesia es mi cuerpo, y cualquiera que se mete con mi iglesia, entonces tendrá que ver la situación conmigo. Y encontramos ahí como Pablo ahora, o Saulo, se da cuenta de lo que está haciendo al perseguir al cristianismo. Oye una voz, y dice un escritor llamado William Barclay que el cristianismo es básicamente lo que Jesús le dijo a Saulo de Tarso. Fíjese lo que le dijo a Saulo de Tarso cuando él pregunta: ¿qué hago, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y él le dice: levántate, entra a la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Esto es el cristianismo. Cuando dejo de hacer lo que yo quiero hacer para dejar que Dios tome cargo de mi vida, para hacer lo que Dios quiere que yo haga y no lo que yo quiero hacer con mi propia vida. El cristianismo es un hombre que ha dejado de ser todo lo que él deseaba y ha comenzado a hacer lo que Jesucristo quiere que haga. Saulo cree que persigue la iglesia, pero está persiguiendo a Jesús.
termino diciendo un último punto. Cuando él se entrega, por eso es que la conversión es una crisis. Fíjese, pasó 3 días, lo llevaron porque no podía ver, y pasó 3 días en una casa que ya le tenían preparada porque él iba persiguiendo a los cristianos, pero y ahí está él sin vista, está ciego por aquella luz que lo cegó, y esos 3 días dice que no comió ni bebió. En otras palabras, estaba en un ayuno. Note lo que dice Joel: convertíos a mí con oración y ayuno. Porque cuando hay una aflicción en el alma, porque cuando hay una genuina conversión, hay un profundo dolor por la actitud y la conducta que hemos vivido que no agrada a Dios. La verdadera conversión genera dolor por haber pecado contra Dios, y por eso uno se vuelve humillado. ¿Se ha arrepentido usted alguna vez de algo que le ha calado por lo que hizo, que usted siente una profunda pena por lo que llegó a hacer? Eso es lo que está hablando aquí Saulo de Tarso. Está ahí. Y mire los primeros pasos de este hombre que está enfrentando esta crisis de su conversión. Está en duda, porque ahora él traía cartas para acabar con los cristianos, y ahora nota el cambio tremendo. Lo que él perseguía le salió al encuentro, y después se convierte en el más grande propagador del evangelio. Los ancianos todavía están esperando que él vaya a perseguir a los cristianos, pero él tiene un cambio que ahora Dios lo está preparando para que sirva a su causa. Ese cambio es una crisis. Cuando usted está cambiando aún esa creencia, cuando usted vino a Cristo y dejó de creer lo que quizás, ¿se acuerda cómo llegamos a decir? Bueno, la religión de mis padres, yo no puedo dejar la religión de mis padres, yo no puedo abandonar la religión de mis padres. Yo le he dicho a algunas personas: ¿a poco todo lo que tus padres te enseñaron lo haces? Pero lo que quiero señalar es que a veces nos aferramos tanto a eso. Es un cambio, ¿cómo voy a dejar esto? Pero la conversión implica eso. Por eso es una crisis. Mire la importancia del cuerpo. Hay 3 personas dentro de la iglesia que tienen que ver con Saulo de Tarso en su conversión. Primero, yo digo Esteban con su testimonio de alguna manera impactó a Saulo. La otra persona es Ananías. Ananías fue la persona, el creyente que el Señor le llamó y dijo: ve a Damasco, y le da dirección. Ahí en la calle derecha, ahí en la casa de un tal Judas, ahí está un hombre que ora, Saulo de Tarso. Él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Entonces ve y ora. Así que Ananías viene para confirmar la fe, lo que ha sucedido a Saulo. Y qué importante es ser sensible a la voz del Espíritu Santo, a la voz del Señor. Ahí va Ananías. Ananías primero reacciona diciendo: oh Señor, he oído tantas cosas de este hombre. Sin embargo, el Señor dice: ve, porque instrumento útil me es. Y va, obedece. Y entonces tenemos después a Bernabé. Pero lo que yo quiero enfatizar es cómo la conversión tiene lugar en el contexto de la iglesia. Siempre habrá un creyente, alguien que Dios va a usar para ayudar. No, el cristianismo no se da en la soledad, como decir, como una persona solitaria. Si tú perteneces al cuerpo de Cristo, no es que naciste solo. Alguien de alguna manera ha contribuido para tu vida espiritual. Los primeros pasos en esta conversión que nosotros vemos es que él ora, y luego dice que fue lleno del Espíritu Santo, y luego, aparte de eso, su conversión fue personal pero no privada.
porque fue bautizado, y el bautismo nos habla de un testimonio público. Cada vez que una persona, un creyente, se bautiza, está diciendo y está haciendo público: hoy muero para el mundo para vivir para Cristo. Hoy renuncio a mi vida de pecado para seguir fielmente a Jesucristo. Por eso el bautismo es importante. Eso es muestra de que no se avergüenza del evangelio, que el evangelio lo está abrazando, que Cristo es ahora el Señor de su vida. Por eso es importante el bautismo. No es simplemente un rito. Encontramos entonces también algo muy importante. Dios usa a este creyente Ananías para declararle el propósito que Dios tiene para Saulo. Ve, porque yo le voy a mostrar. Es un instrumento útil para que lleve mi nombre a los gentiles. Él es el apóstol nuestro. Él es el que se dirigió no ya a los judíos que no querían, sino a los que no eran judíos, a las gentes, a los gentiles. Y gracias a este siervo, hoy nosotros los gentiles, que somos ahora cristianos, hemos conocido el evangelio, porque Dios salvó a este hombre con un propósito y una misión. Yo le mostraré a él lo que él ha de sufrir por causa de mi nombre. La importancia de ser sensibles a la voz de Dios. Termino diciéndoles que Pablo llega a reconocer que Jesús es el Señor. Otra cosa es que tanto judíos como gentiles necesitan de Cristo Jesús. Saulo fue el apóstol que Dios escogió, o fue el hombre que Dios escogió, pero aunque fue escogido desde el vientre de su madre, necesitó convertirse y necesitó ser lleno del Espíritu Santo en el contexto del cuerpo de Cristo. No fue solitario, no era llanero solitario. Él necesitó convertirse. Y esto no tiene un significado para nosotros. Alguien dijo una vez: Dios no tiene nietos. Esto quiere decir que si aún nuestros hijos o nuestros nietos que nacieron en un hogar cristiano, porque quizás tienen un padre que era pastor, o un abuelo que fue ministro, o que tiene muchos años en el evangelio, ese hijo o ese nieto necesita tener una experiencia y una vivencia de conversión. Puede ser que Dios va a usarte tremendamente, pero es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que tengas una experiencia genuina de una conversión en Cristo Jesús. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo y necesitas ser parte del cuerpo de Jesucristo. Es solamente así que podemos llevar adelante la causa. Esta conversión fue privada, o mejor dicho, personal, pero no privada. Fue pública, por lo que el Señor hizo. Yo le quiero animar, iglesia. Yo sé que ahorita hay tiempos críticos, pero una de las cosas que ustedes hacen como iglesia es muy importante, como a través de los grupos familiares o de lo que llaman células o trabajo en el hogar. Es sumamente importante, porque esas almas que se convierten, muchos de ustedes han sido atendidos por creyentes en los hogares y hoy están aquí dando fruto, o están dando fruto, o hay ministerios, pero se debió a que Dios usó el mismo ministerio, los dones del cuerpo de Cristo Jesús, personas, y que esto es lo que tenemos que seguir haciendo. No sé cuántos Saulos, no sé cuántos Pablos Dios tiene en esta congregación para la gloria y la honra de su nombre, pero es necesario una genuina conversión, una llenura del Espíritu Santo y una vida fiel en la iglesia donde Dios te ha colocado. Necesitas crecer y madurar. Nadie puede servir a Dios de la noche a la mañana. Es necesario crecer en la familia de Dios y ser fiel dentro del contexto donde Dios te salvó, para que Dios use tu vida para la honra y la gloria de su nombre.